Tito no fue apóstol, no escribió libros y no realizó milagros. Pero cuando las cosas se salían de control, cuando las iglesias estaban al borde del colapso y nadie sabía qué hacer, Pablo no enviaba a cualquiera, enviaba a Tito, y sin embargo casi nadie habla de él, aunque su nombre aparece en algunos de los momentos más tensos del Nuevo Testamento. Así que quédate hasta el final porque la historia de este discípulo olvidado podría parecerse más a tu vida de lo que imaginas. Y hay un detalle sobre Tito que cambia por completo la manera en que entendemos el llamado de Dios. Tito no nació en Jerusalén, no venía de una familia religiosa, ni tenía linaje espiritual, era gentil, incircunciso, un extranjero en todos los sentidos, excepto en la fe de Pablo. Lo conoció en medio de sus misiones y lo guió al Evangelio, y aunque su conversión no estuvo marcada por señales espectaculares, ni visiones celestiales, hubo algo que sí fue evidente desde el principio: constancia. Tito no necesitaba emociones fuertes para creer, necesitaba propósito. Y esa firmeza fue puesta a prueba cuando Pablo lo llevó al concilio de Jerusalén, donde los líderes debatían si los creyentes gentiles debían someterse a toda la ley judía. El ambiente era tenso, la presión era real. Muchos insistían en que Tito debía circuncidarse, pero él no cedió, no por rebeldía, sino por convicción. Y Pablo lo defendió como un símbolo de una verdad mayo ere. La fe no se mide por ritos externos, sino por un corazón transformado. Y en ese momento Pablo entendió que Tito era un hombre que no se doblaba ante la presión. Y el que no se dobla cuando todo tiembla es el que puede sostener a otros cuando se están cayendo. Por eso, cuando surgían problemas graves, Pablo no siempre pensaba en los más conocidos. Timoteo era amado, sí, pero aún joven y más sensible. Tito, en cambio, ya había demostrado firmeza sin dureza, carácter sin arrogancia. Así que cuando la iglesia de Corinto se llenó de divisiones, orgullo, inmoralidad y desconfianza hacia Pablo, él escribió una carta muy dura, una carta que confrontaba directamente el pecado, pero había un problema. Alguien tenía que entregarla en persona. Alguien tenía que enfrentar a una comunidad herida, ofendida y molesta. No era solo llevar un mensaje, era caminar hacia una tormenta emocional. Y Pablo eligió a Tito. Imagínalo viajando solo con esa carta en el pecho y la responsabilidad de restaurar una iglesia entera sobre sus hombros. Mientras tanto, Pablo esperaba sin noticias, con angustia, preguntándose si habría perdido a la iglesia y a su discípulo. Pero un día Tito regresó y no volvió con rechazo, sino con arrepentimiento. Los corintios habían llorado, se habían humillado y se habían reconciliado. Lo que parecía una ruptura definitiva se convirtió en sanidad profunda. Y Pablo escribió que Dios lo consoló con la llegada de Tito. Él no solo entregó un mensaje, llevó paz donde solo había ruinas. Después, Pablo necesitó a alguien para una tarea diferente, pero igual de delicada: administrar una gran ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. Era dinero de muchas iglesias. Debía ser transportado con transparencia absoluta, sin dar lugar a sospechas. Y otra vez pensó en Tito, porque no solo se necesitaba fe, se necesitaba integridad. Tito no fue obligado, se ofreció, esa era su esencia. No esperaba que lo empujaran, ya estaba listo para servir. Algunos predican ante multitudes, otros sostienen las estructuras que hacen posible que todo funcione. Tito era de esos, y Pablo lo sabía, pero su misión más difícil aún estaba por llegar. Pablo lo dejó en Creta con la tarea de poner orden en iglesias llenas de desorden, confrontar falsos maestros y establecer líderes en una cultura conocida por su corrupción moral. No era solo corregir, era edificar algo sano en medio del caos
Y Pablo le escribió una carta llamándolo su verdadero hijo en la fe. No le dio un título ruidoso, le dio confianza total. Tito no tenía fama, pero tenía respaldo, no tenía aplausos, pero tenía autoridad espiritual real. Se quedó el tiempo necesario para formar líderes y dejar bases firmes, porque cuando Dios te pone en lugares caóticos, no es para que sobrevivas, sino para que transformes. Con el tiempo, Pablo quiso tenerlo cerca otra vez, no por estrategia, sino por afecto. Cuando se acercaba el invierno de su vida, pidió que Tito fuera a verlo. La Biblia no dice si lograron reunirse, pero si deja claro algo, hasta el final Pablo confiaba en él y hasta el final Tito estaba disponible. Después la Escritura guarda silencio, pero la historia cristiana dice que Tito permaneció en Creta, sirviendo fielmente hasta edad avanzada. No murió como mártir, murió en paz, habiendo cumplido su misión en una generación donde muchos fueron perseguidos y ejecutados. Su constancia silenciosa también fue una forma poderosa de glorificar a Dios, porque algunos glorifican a Dios con sangre y otros lo glorifican con fidelidad diaria. Tito fue uno de esos. Y ahora déjame hablarte a ti que sigues viendo este video. Gracias de verdad por quedarte hasta aquí. Quizá no te sientes protagonista de nada. Quizá tu vida no parece espectacular, pero cargas responsabilidades, sostienes a otros y sigues firme cuando sería más fácil rendirte. Tal vez tu historia se parece más a la de Tito de lo que crees. Las misiones difíciles no siempre son castigos. A veces son señales de confianza. Dios forma el carácter en procesos largos, silenciosos y muchas veces invisibles. Y lo que hoy sientes como peso puede estar formando en ti una autoridad que no se improvisa. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, dame carácter para sostener lo que tú me confías. Quiero leerte y mientras lo escribes, hazlo como una oración sincera. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like al video para que más personas descubran historias que fortalecen la fe en tiempos difíciles. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda, las historias que el mundo ignora muchas veces son las que el cielo celebra.